Pues vamos a ver cómo nos viene juntos el anochecer, para besarnos todo hasta el amanecer y curarnos todo lo que nos suele hacernos bien, para escribir una simple canción de amor, una simple tonta canción de amor. Lo so, ci hanno portato in cielo e lasciato cadere. Lo so. Hola amigos, ¿cómo están? Una vez más en su programa Prisma Textil, Moda Consciente. Es un gusto saludarlos. Yo soy Iván Topete. Y yo, Leslie García. Y bueno, estamos aquí en una nueva edición de su programa Prisma Textil. Muy emocionados porque el tema de hoy pues es bien interesante. Es un tema que ustedes conocen, ya no es propio nada más como esta industria de la moda, sino que lo vamos a expandir muchísimo más. Traemos muchas recomendaciones, muchas cosas de qué platicar con este tema tan interesante que se llama la influencia del cine. De la moda en el cine. Perdón, la influencia de la moda en el cine. Perdón, hice un switch en mi cabeza. Pero bueno, esto es bien interesante. La verdad es que es un tema que desde que lo platicamos, Leslie y yo y bueno, el equipo de Somos Live, platicando de qué podíamos hablar, pues bueno, salió este punto que pues es bien interesante, ¿no? Al final tiene una conexión muy interesante y no nada más nos vamos a salir un poquito del contexto en sí de lo que es la ropa, ¿no? Porque vaya, al final la moda también, lo hemos platicado aquí, la intención es entenderla como este medio de comunicación, como este medio de expresión, ¿no? Y al final, como medio de expresión, pues tiene como su parte artística, se vuelve un medio de expresión artístico. Lo mismo que sucede con el cine. Y donde se encuentran los dos de una manera muy interesante, que estos dos artes que tenemos están hechos y están pensados para llegar a todas partes del mundo, a diferencia de otras disciplinas artísticas, ¿no? Que se vuelven como
híjole, pues más exclusivas, más particulares, estas dos, pues llegan a un montón de gente y eso es lo maravilloso, que cuando se juntan, pues tenemos unos resultados muy increíbles que ahorita vamos a platicar de hecho. Claro, y es que, o sea, si ustedes se dan cuenta, eso es algo que nos lleva como al alcance. Al principio, tal vez cuando apareció el cine, pues no era para el alcance de todos. Posteriormente vemos que ya se vuelve para las masas, pero como a todos nos pega, por ejemplo, ver una película y a veces lo que disfrutas, por ejemplo, es el vestuario, ¿no? O que dices, ay, yo no sabía que en esa época se usaba eso. Que eso, bueno, ahorita vamos a ir platicando de todos esos detalles, pero cuántas veces hasta que la ropa se vea desgastada, pues es parte del diseño de vestuario, es parte de un estudio que hace el vestuarista y por supuesto con estos conocimientos de la moda, sobre todo cuando va a hablar de alguna época en específico. Entonces creo que es un tema que a todos nos ha repercutido o nos ha afectado en el sentido de que tenemos acceso a ello, ¿no? Entonces creo que por eso podría ser un tema que todos podríamos visualizar de, ay, me acuerdo de esta película y justo en este vestuario, o no sé, se relaciona con algo de tu adolescencia y en base a eso empezaste como a utilizar cierta ropa. Todas esas cosas son las que influye la moda en el cine. Exactamente, no, bueno, y más, y en nuestras vidas, ¿no? Claro. Las dos, o sea, porque al final, y lo platicamos al principio de este programa, ¿no? ¿Quién no es parte de esta industria de la moda? Decíamos que hasta los vagabundos, ¿no? Digo, no tienen experiencia de compra, pero bueno, sí se viste. Y lo mismo sucede con el cine. ¿Quién no ha visto una película? La que sea, inclusive de animación. Es increíble como ver películas de animación. El anime, por ejemplo, que es una vertiente muy interesante del cine, ¿no? Para los japoneses, que tiene, o sea, dentro de su cultura no son caricaturas como para Occidente, como, pero vaya, tiene una implicación de moda muy, muy interesante, ¿no? Y bueno, eso tienes toda la razón, eso es muy cierto, pero yo te empecé diciendo que el cine pues era para todos, pero tienes toda la razón, empezó siendo, no para unos cuantos. El cine, la historia del cine empieza pues como la historia de muchas cosas, ¿no? Trabajado para ciertos nichos y así, pero bueno, ahorita vamos a expandirlo un poquito más. Nos encantaría tener el tiempo para desmenuzarlo, platicar como la historia del cine, exacto, punto por punto, pero bueno, tenemos poquito tiempo y en este poquito tiempo nos vamos a echar todo, ¿vale? Exacto. Y bueno, pues vamos a ver toda esta. Por ejemplo, ahorita pensaba también de una caricatura. Eso no es tanto de cine, pero me acordé de una caricatura que salía en X canal para niños. Y esa fue como la primera caricatura que yo vi que se cambiaba la ropa. O sea, que no era una caricatura que todos tuvieran como la misma ropa. Misma prenda. Eso para mí, o sea, fue en mi niñez, me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque entonces ahí ya empecé como empecé a identificar como esta sensación de la moda, de cambiarte ropa, ¿por qué? Porque retrataba a un adolescente. Yo empezaba como en esa época. Entonces realmente vemos que la ropa tiene un significado en el cine. Inclusive lo podemos ver a nivel general como, bueno, es una necesidad, pues tienen que estar vestidos, ¿no? Pero realmente ya se está convirtiendo en un símbolo, en un signo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes que nos están viendo que son fanáticos de los superhéroes no ven nada más al superhéroe como, sí, su disfraz? Ese superhéroe, o sea, el atuendo que tiene el superhéroe tiene varios símbolos y signos que para ti son identificables, o sea, te identifican algo y entonces ya se vuelve como más un estilo que tiene esa característica del superhéroe, más que simplemente está trayendo un disfraz, ¿no? Determina una personalidad, cómo se comporta, etcétera. Y digo, por decir como una parte en el vestuario, ¿no? Pero para que ustedes se vayan adentrando de lo que sucede cuando vemos una película y cómo cuando vemos un estilo que nos gusta y sobre todo nos hace sentir identificados, algo pasa en nosotros. Claro, no, y además, bueno, esto que estás diciendo es bien interesante, ¿no? La parte del simbolismo y el símbolo, eso justo, bueno, a mí me gusta tocarlo mucho y tocaste el punto exacto, que es como los superhéroes, ¿no? Como realmente, ¿cuántos Batmans hemos visto? Bueno, claro. No vamos a platicar del nuevo Batman porque hay como emociones encontradas de quién es el nuevo actor, pero bueno, podríamos recorrer todo, ¿no? Y vaya, lo que es icónico de Batman y lo que hace cada película de Batman, vaya, el actor influye, pero es el traje de Batman. Batman lo hace, el traje, lo mismo sucede con Superman. Y algo que es bien interesante, y lo acabas de decir con estas películas, que cada vez está mucho más cuidado el aspecto del vestuario, ¿no? Wonder Woman, Black Panther, exacto, que fue ganadora de un Oscar a Mejor Vestuario el año pasado, ¿cierto? Fue el año pasado, pero este año fue cuando se dio este año el la premian, ¿cierto? Donde, pues bueno, ya
se le pone como esa atención justo a estos símbolos, ¿no? Y cómo los trajes pueden cambiar. Iron Man nos lo enseñó, es justo esto que estás diciendo, ¿no? Ya no es un Iron Man, creo que en esta secuela hay cantidad de... Pero bueno, vámonos entonces pues a desmenuzar un poquito de esto. Justo esta parte que acaba de decirles, ¿no? ¿En qué momento el vestuario como que se vuelve... pues sí, un símbolo dentro del cine, ¿no? ¿En qué momento se empieza a cuidar o a ponerle la atención debida al vestuario? Porque déjenme platicarles que no empezó así el cine. O sea, no empezaron a hacer sus pininos con lo que sea, y dijeron, necesitamos un vestuarista. Sí. ¿No? Hasta el nombre, ¿no? Pues no existía. Exacto, era como mucho más interesante bueno, quedamos que no íbamos a desmenuzar mucho de la historia, pero vaya, esto pues ha ido cambiando. Realmente es como hasta los años 30, entre los años 30 y 50, 20 y 50, que se empieza a cuidar mucho más esta parte, ¿no? Empiezan a cuidar como la parte del vestuario. Y bueno, como lo acabas de decirles, o sea, en estos años pues era, ¿no?, para un sector como muy en particular, ¿no? El cine de esta época, de hecho, no retrataba, era muy difícil que retratara realmente como la vida diaria, ¿no? Entonces la ropa que veíamos pues no era la que usábamos todo el tiempo. Hay ¿no? Hay datos, por ejemplo, de producciones grandes donde eran muchos extras, y todos los extras tenían confeccionado, o sea, se les había hecho a la medida su traje de lana, ¿no? Con todas las características así de alta costura, cuando nada más salía 2 segundos, ¿no? Y era un extra. Y eran producciones carísimas y no gigantescas, pero bueno, había una atención muy particular, sobre todo, ¿no? Al vestuario, y bueno, hacia los principales, pues mucho más. Claro, y por ejemplo, es bien curioso porque pues al principio era a los actores, oye, tráete, vamos a ir a como ropa de calle, o no, como se le mencionara, tráete una ropa similar y listo. Entonces ya cuando se empezó como a dar este concepto de vestuario fue cuando ya se querían retratar ciertas épocas. Casi siempre lo vemos en el cine, regresa a retratar otros tiempos, y entonces ya ahí cuando se vieron pues en ciertas películas pues la dificultad de, bueno, es que el actor no tiene no sé, un traje de Cleopatra, o sea, casual no te lo vas a sacar, o sea, pues hay que hacerlo. Entonces también vemos cómo al final el cine, la moda y todo lo que está en nuestro día a día cubre una necesidad, o sea, surge en base a una necesidad. Antes pues se les pedía a los actores, pues, tráete lo que tengas que se parezca más o menos a la historia, y entonces ya después empezó a cuidar como, no, a ver, nuestra historia es X tema, entonces ya tenemos como que inclusive diseñar cómo va a ser la personalidad de ese personaje, que eso lo hace mucho en la moda. O sea, la moda repercute mucho. ¿Por qué? Porque hoy los personajes, a partir de la época del cine de oro, pues ya se empieza como a retratar un estilo de vida. Ya no nada más es, sí, la persona, ponte esto, sino cómo quiero que ese personaje actúe, qué personalidad, y entonces ahí te empiezas a imaginar cómo se debe vestir esa persona, ¿no? En base a cierta personalidad, actitudes, etcétera. Sí, exactamente, ¿no? Bueno, ya se va como mucho más profundo, ya empieza a ver como un estudio mucho más, pues minucioso o cuidado de cada guión. Eso me parece muy interesante, ¿no? Si no me imagino a los actores de antes así, tráiganse su closet, a ver ahorita qué nos sirve. ¿No? A estos tiempos donde incluso no un equipo de vestuario dentro de una producción de una película es grande, o sea, se cuidan muchísimos detalles, pero bueno, pues es que es parte de lo maravilloso de esto, ¿no? Y bueno, pues más bien quedamos que, bueno, y vamos a platicar un poquito de la influencia que esta ha tenido, porque además pues se ha retroalimentado, ¿no? Volviendo esto a lo que hemos platicado, hemos visto cómo ha habido propuestas que salen del cine, ¿no? Para llegar a la industria de la moda, para después pues verlo en las calles, y como también ha sido al revés, como en las calles lo hemos visto de repente como en la pantalla, ¿no? Ejemplo de esto es, bueno, en 1954, una película que ya fue premiada, de hecho, por vestuario, que se llama Sabrina.
todos conocimos a Sabrina, pero bueno, fue la primera adaptación de esta obra de teatro. En los 50, les estoy hablando de los 50, donde pues todo era como estos vestidos, como el New Look, exactamente, estaba como muy de retomar la feminidad otra vez. Y bueno, en la película, esta Audrey Hepburn sale con unos pantalones cortos, donde dejaba ver los tobillos a la misma altura de la falda que se usaba mucho en los 50, pero en pantalón, con una pequeña aberturita, los famosos pantalones pesqueros. Y es increíble cómo ese pantalón después vendió millones y millones, ¿no? Y por otro lado, también ha sido como al revés, ¿no? De la pantalla ha salido inspiración. Yves Saint Laurent, ¿no? No es uno de los queridos diseñadores, porque lo repetimos mucho acá. Se inspira en una película que se llama Doctor Zhivago, ¿no? Para sacar todo alrededor como de esta temática, o bueno, inspirarse más bien como en la Rusia de esa época. Colección, de hecho, que se retomó el año pasado, ¿no? La casa de Yves Saint Laurent volvió a sacar justo esas prendas que se usaron, ¿no? Que fueron tomadas de inspiración de esta película. Entonces, de repente hay gente que seguro vio la colección del año pasado, donde el director Anthony Vaccarello decide pues hacerlo todo en negro, ¿no? Solamente pues pieles, chaquetas de piel, pelo, terciopelo, pero todo era negro. Y sí hubo gente que dice, pues ¿eso qué, no? Dice, bueno, pues está retomando, ¿no? Lo que Yves Saint Laurent saca de esta película desde ¿no? Muchísimos años atrás. Entonces es como bien interesante. Claro, y por ejemplo, ustedes pueden como también, aunque no sean o sea, que se dediquen a esto de la moda, como inclusive hasta analizar, ¿no? Estas películas que marcan como también la silueta de la época. Ahorita que Iván mencionaba lo del New Look, para los que no se acuerdan, porque seguramente todos lo hemos visto, el New Look es esta cintura súper ceñida y faldas completamente acampanadas, estilo midi, o sea, altura midi, completamente amponas. Ese era el estilo de la silueta de la época, y por eso pues marcar el pesquero pues formó como tanta, no sé, revolución en la moda. ¿Por qué? Porque era como un contraste, ¿no? De la época y de la feminidad, y de repente que una mujer empiece a usar unos pesqueros, un pantalón y corto, o sea, ¿qué es eso, no? Exacto. Todas esas cosas que al principio pueden ser como, ay, ¿qué es esto? Porque está horrible, pero después como que decimos, pues no está tan feo, a ver, me gusta. Como lo que sucede inclusive como en algunas cosas de la moda, que al principio dices, ay, ¿por qué le gusta eso a la gente? Y al final después quieres, ¿no? Exacto, quieres probarlo. Sí. No, y es que al final es una retroalimentación gigantesca. O sea, esto que dices de la silueta, híjole, el cine ha influido. Exacto. Y ha marcado de una manera gigantesca. Y desde la silueta, desde manejar un concepto hasta una sola prenda, algo que es bien interesante, ¿no? Y de repente pues, bueno, mucha gente no lo sabe, es cómo el cine empujó a la industria de la mezclilla. Si ustedes se acuerdan, si han escuchado alguna vez como la historia de Levi's o del origen de la mezclilla se usaba para trabajo, era, ¿no? Tela para usar en las minas, incluso los botoncitos estos que son como, que parecen nada más, pues sí, como una chichita, no sé, una tachuela, ¿no? Una tachuela, gracias. Se usó y se ponían en los jeans, se siguen poniendo en las bolsas, pero bueno, originalmente se ponían ahí para que evitara el desgaste, porque eran pantalones de trabajo rudo, ¿no? Entonces, eso verlo en las calles, pues era prácticamente imposible, ¿no? Entonces, en los 60, pues sí, se empieza a tomar y así, pero eso viene desde antes. Quien le da como esa imagen y esa fuerza para poderlo bueno, que se empezara a usar más bien como ropa de calle, es gracias a dos grandes actores que todos ustedes, o quiero pensar que todos ustedes han escuchado hablar de ellos, y si no, bueno, pues Google tiene más información de la que nos imaginamos, pero uno de ellos es Marlon Brando y el otro es James Dean, ¿no? En ese orden, uno en una película que se llama Un tranvía llamado Deseo, y James Dean en una película que se llama Rebelde sin causa. Estas dos películas, estos dos actores más bien, salen interpretando un papel como de estos malos rebeldes,
¿no? Que van como en contra de la sociedad, pero por otro lado son vulnerables, tiernos, tienen corazón, entonces los aprendemos como a querer, ¿no? Este personaje creo que lo hemos visto en un montón de películas, me acuerdo de 3000 metros sobre el cielo o algo así, claro. Pero bueno, estos Sí, como personajes, la idea del personaje. exacto, son los que meten este estilo, ¿no? Que son los jeans, la playera blanca como de mecánico, como de minero, pero son rebeldes, pero lo usan no les como importa. en su día a día. Y sabes, yo creo que es eso, o sea, creo que lo que se busca inclusive en el cine, y eso refleja en la moda, es como esta identificación, ¿no? Alguien que se siente de esa manera, de que está harto, está en la adolescencia y entonces quiere el chico rudo, pero a la vez por supuesto que es vulnerable. Pues alguien que se identifica con eso entonces empieza a replicar ese tipo de estilos y lo vemos muy retratado en el cine, ¿no? Entonces, estas son como las cosas que vamos a estar analizando del programa de hoy. Igual si se acuerdan de alguna película que inclusive les haya marcado y les hayan replicado el estilo y todo eso, pues estaría padre que nos digan en los comentarios. Pero bueno, pues vamos a seguir hablando de esto, pero pues vamos a un corte. Esto es Prisma Textil y bueno, en un ratito regresamos. No se nos despeguen. Get loud at all. Let's dance to the rhythm of moonlight. We'll answer the call. Path of the innocent life there. Let's leave it behind. Return to the place we all came from.
Ya estamos de vuelta. Espero hayan disfrutado estos cortes que tenemos dentro del programa. Y bueno, pues más bien volviendo al tema y en lo que nos pusimos pausa, ya no me acuerdo en qué nos pusimos pausa. Bueno, pues que estábamos diciendo también yo les comentaba también que si se acuerdan de algún icono. Normalmente pasa eso en la adolescencia, ¿no? Cuando empiezas como a identificarte con esto que hablábamos de James Dean, ¿no? De esta rebeldía y que se popularizaron los jeans, y entonces justamente cuántas prendas no se han popularizado gracias al cine. Claro, que se vuelven como icónicas, ¿no? Que va más allá de... Bueno, pues sí, volviendo a esto de James Dean, yo creo que, digo, hay gente que seguro no sabe quién es James Dean, pero ubica la imagen del rebelde sin causa, ¿no? La boina, el cigarro como caído de lado, la chaqueta de cuero, la playera blanca también. Y los jeans, ¿no? Que a lo mejor en su momento ni nos habíamos dado cuenta de que es el primer actor, bueno, los primeros actores en ponerse, o bueno, vestir jeans para la pantalla grande, ¿no? Cuando no era una prenda de... Y como esos ejemplos, pues bueno, hay un ejemplo que a mí se me hace como muy interesante, que ya se me olvidó el año, pero bueno, es una película que se llama Cabaret, donde salía Liz Minnelli, ¿no? Y Liz Minnelli en esta película saca una prenda que no estaba popularizada, y incluso era como más que no fuera popularizada, era casi un tabú, que es como el baby doll. ¿No? Entonces, en los años de Liz Minnelli revolucionó como esta imagen de, o sea, como las prendas íntimas, más allá de nada más pues un brasier y una pantalla, puede jugar con esa sensualidad, puede jugar a ser sexy, y eso pues bueno provocó y tuvo como esta influencia. Gracias a ese empuje de Liz Minnelli, había una tienda en esos entonces que se llamaba Hollywood Look, que gracias a esta película de Cabaret se abrieron 68 tiendas a lo largo de Estados Unidos, vendiendo ropa interior, como les repito, más allá del brasier y la pantalla, ¿no? Ligueros, el famoso baby doll, más como el que saca Liz Minnelli, y bueno, pues ya nadie se acuerda de Liz Minnelli, pero todo el mundo ubicamos ese baby doll que es sensual, que juega con ella. Y es que sí, o sea, y al final creo que es eso, o sea, la moda es comunicación no verbal, o sea, comunicación no hablada, entonces nos da todo este lenguaje, porque al final es la actitud. Volviendo a James Dean, a todas estas chicas sensuales que han pasado por la industria del cine, que han sido como grandes íconos. Lo que nos habla es el personaje, la actitud del personaje, o sea, más allá del actor, el personaje que engloba, ¿no? Y la ropa, y entonces de repente ya esa prenda ya se volvió como un personaje en sí mismo, ya no nada más es como el que la actuó, sino que actuó, como pues la tela, todo eso también ya forma parte de un personaje que también es vital en la industria del cine y la moda también. Eso es una realidad, y eso, o sea, el mejor ejemplo de lo que les acaba de decirles, lo que yo les voy a dejar como ejercicio de 2 minutos, no piensen en un vestido blanco plisado que sea famoso, y les puedo apostar, si pasas por un lugar exactamente nadie se levanta, y a que nadie sabía que la película se llama La Comezón del Séptimo Año, y esto es más probable, pero muchos saben que la actriz, era la Marilyn Monroe. Eso, sí se los va es más fácil que lo sepamos, pero justo es lo que acaba de decir Leslie, o sea, un vestido blanco plisado se volvió, junto con la actriz, un ícono, una fuerza de sex appeal que movió Hollywood y movió el mundo, ¿no? Esta imagen creo que ha dado la vuelta, y sí, justo esta imagen, esta liberación femenina, ¿no? Y justo estos dotes de fuerza de sex appeal que tenía esta actriz, pues fue gracias a este vestido. Y como les digo, ¿no? Seguro ni se acuerdan de la película. Se llama La Comezón del Séptimo Año, by the way. Sí, es que, o sea, de verdad, eso ya formó, o sea, es un ícono del personaje Marilyn Monroe, de una cultura de la época, o sea, todos, inclusive
Y eso lo vemos mucho porque en las fiestas de disfraces, ¿no? Que es como disfrázate de Claro, lo que sí, quieras, sí. ¿no? Lo vemos en Halloween, así como ya cosas como bien icónicas. Eso ya se refleja porque es parte inclusive ya de la cultura popular. Exactamente. O sea, ya si está, o sea, si tú te puedes disfrazar de eso, es porque ya pasó como la lista de influencia. Sí, exacto, de que ya se creó Y que aparte como que un sepan de qué ¿no? te Y vas que ya a... tengan como, ajá, sí. Sí, que alguien identifique, ¿no? También así, ya sé de qué estás vestido, ¿no? Porque también tiene como esto Sí. que ver. Exacto, si no, no funciona Si no, tu entonces disfraz. no era. Pero bueno, más allá pues de los disfraces, más bien, y de todo esto que estamos platicando, siempre, bueno, al principio quedamos que no, pero de los años 30 para acá, siempre ha habido o un diseñador o un vestuarista que ha estado al pendiente y al cuidado de toda esta comunicación no verbal. De la que estamos platicando. Generalmente, pues son estos que pasan como desapercibidos. Y bueno, y también se les premia. Aún así, bueno, pasan un poco desapercibidos, ¿no? Generalmente vemos los Óscares y pues los rubros que nos interesan es mejor película, mejor actor, mejor soundtrack, no, como... Pero bueno, creo que muy pocas personas se preocupan del vestuario. Sin embargo, cada vez está tomando más fuerza. ¿Por qué? Porque a lo largo pues, de todo este tiempo hemos visto, y como lo dijimos en un principio, como estos dos vertientes o estas dos disciplinas artísticas, bueno, pues se van combinando unas con otras, ¿no? Y de ahí, bueno, ahorita vamos a platicar con muchas recomendaciones. Y, por ejemplo, también, ¿qué impacto tiene, no? Tú mencionabas que al principio pues era para un sector bien pequeño y ya después cuando se empezó como a popularizar el cine y fue para todos, por ejemplo, lo vemos en el cine de oro mexicano, de lo que trataban las películas, y ahí era bien importante y eso también marca mucho inclusive cómo nos mira el extranjero. ¿Cómo se vestían estos personajes? O sea, María Félix, claro. Recordemos a Pedro Infante, a Jorge Negrete, o sea, el Charro. O sea, inclusive esa es la forma que todavía hoy, 2019, nos pueden llegar a ver en otras partes del mundo por esas películas, por lo icónico que fueron, el vestuario que tenía. Inclusive, pues, uno de los diseñadores de moda que influyó más y aparte era vestuarista, pues era Ramón Valdiosera, ¿no? Que al final también hizo una película que retrataba la indumentaria prehispánica, por ejemplo, que se llamaba Chilam Balam. Entonces, todas esas cosas vemos como también en México, o sea, se vio reflejado, o sea, en esa época, o sea, pues se identificaban con esta mujer, ¿no? Algunas, ¿no? Con la doña, inclusive hay una película que también retrata un desfile de moda y entonces ya también se va como metiendo, ¿no? Lo que es la moda en México. ¿Cómo influye? Y menciono esto de la época del cine de oro mexicano, pues porque fue como el mayor apogeo en el cine en nuestro país. Sí, claro, ¿no? Y bueno, una influencia gigantesca. Y como dices tú, al final una ventana en el mundo, ¿no? ¿Quién nos sabe, ha escuchado hablar de un Pedro Infante, del Santo, por ejemplo, ¿no? Las películas del Santo que, bueno, han llegado a el Santo contra todo el mundo. Exactamente. ¿No? Entonces, vaya, es tan interesante justo estas personas que son las que están detrás de estas películas, como lo acabas de mencionar, que eso es sumamente interesante, ¿no? Como Ramón Valdiosera, y bueno, y tantos, ¿no? que han participado. ¿No? Dentro de esto, y bueno, pues más bien en el mundo de la cinematografía, como tal. Exactamente. Y bueno, más bien, vamos a platicarles un poquito también de, bueno, quiénes son personajes icónicos que han estado como detrás de, pues sí, trabajando, ¿no? En la producción, cuidando más bien como todo este lenguaje que es sumamente interesante. Y de repente, ¿por qué, no? Justo empecé hablando de una película que se llama Sabrina, y quien coordina, ¿no? O quien diseña esta película es una señora que se llama Edith Head, que si no han escuchado hablar de ella, seguro la han visto, estoy seguro que la han visto y la conocen de cierta forma. ¿Por qué? Porque si vieron la película de Los Increíbles y si vieron a la chaparrita que se llama Edna Moda es una mezcla de personalidades del mundo de la moda, ¿no? Entre ellos, bueno, pues está Rei Kawakubo, por ejemplo, no me acuerdo la otra persona que es como editora, pero bueno,
la mayor parte de este personaje de ficción, esta chaparrita que todos amamos, de Edna Moda, está inspirada en su mayoría en esta señora que es Edith Head, ¿no? Edith Head pues es una vestuarista que a lo largo de su carrera ha ganado 3 Óscares como mejor vestuarista, ¿no? Y de repente pues son películas obvio de las 50s, una de ellas pues es la que les acabo de mencionar, que es la de Sabrina de 1957, y mucha gente decía, bueno, pues es que Edna Moda, que ella esa persona porque es tan famosa, pues bueno, pues es justo lo que les acabamos de platicar, lo que Leslie les platicó de cómo esta señora cambió toda la imagen, toda una silueta que venía con una fuerza gigantesca desde, ¿no?, París y bueno, más bien toda Europa, que no como cuna de la moda, que estaban cambiando hacia el new look, los 50 y demás, y esta señora cambia todo el vestuario, cambia toda la forma de ver a la mujer, obviamente, bueno, pues con este ícono que es Audrey Hepburn, y pues bueno, hace todo pues esta revolución dentro de la industria de la moda, donde ya no había nada más que fabricar estos vestidos de metros y metros de tela, sino también estaba como ya en las tiendas y la gente exigía los pantalones pesqueros, ¿no? Claro, y es que eso es lo que se vuelve. Por eso yo les digo que a veces nos queremos o podríamos como no tener conciencia de lo cercanos que somos a eso, pero muchas veces, inclusive a todos, yo creo que nos ha pasado, y a nuestros papás y a nuestros abuelos y a todo, desde que empezó el cine, ¿no? Claro, está ahí, o bueno, a veces también podría estar en las historietas, ¿no? Pero ¿cómo de verdad nos sentimos tan identificados con este personaje? Y hay una mente maestra atrás de esto, ¿no? Que, por ejemplo, Edith Head, que realmente, por ejemplo, en la Ventana Indiscreta de Hitchcock, que también se plasma así, hay una toma específica donde se ve así, sale todo, o sea, sale Grace Kelly y sale así, wow, el new look, que les digo, pues cintura estrecha y toda esta súper falda gigantesca, o sea, se nota mucho como la influencia de la moda en esa película, y como que ese vestido también fue como parte, como tuvo unos minutos de protagonista, o sea, realmente la recuerdas mucho esa película por ese corte, ¿no? Y al final también vemos cómo van de la mano pues estos, pues la moda, el vestuario y la influencia, ¿no? Estas personas de influencia que hacen que al final pues tú quieras como replicar ese estilo. Exacto. Sobre todo por el personaje, ¿no? Pues bueno, sí, exacto, la personalidad, ¿no?, que se crea en conjunto con todo esto, que además, vaya, pues todos en algún momento, ¿no?, nos hemos recargado por un personaje de cine, de televisión, y sí, obviamente, no, pues la magia que se crea pues es maravilloso, y eso es algo bien interesante, fíjate, se me hace un ejemplo muy interesante de cómo Hitchcock, o bueno, como un director o como una producción, cuando está bien cuidada, a veces está tan bien cuidada que no lo notamos. Y eso, bueno, platicando con un vestuarista en algún momento de la vida, sí me lo mencionó, y decía, bueno, es que es más difícil retratar o trabajar cuando estamos hablando de épocas actuales que trabajar con época. Y yo decía, bueno, ¿por qué, no? Pues a mí se me haría más complicado recrear algo que ya no existe, que no se vende, investigar, analizar, y me decían, no, porque es mucho más fácil, porque ya está documentado, lo investigas y lo replicas. Uh-huh. Pero el retratar cómo es esa persona, con su personalidad, y trabajarlo para lo que está el día de hoy, es una investigación, es como mucho más profundo, porque no es ve a la tienda y agarra lo primero que, sí, o sea, libros y listo. Exacto, ajá, sino es todo, ¿no? ¿Qué te transmite desde la playera, la camisa, las mancuernitas? O sea, bueno, sí, todo, que ¿no? replique, como, por ejemplo, pensé ahorita en Lady Bird, que fue como también por eso ahorita un icono del indie, porque esta chica como muy 90 su estilo, porque pues obviamente está de moda, pero también las características que tiene esta chica, lo que le gusta, y eso hizo también que llamara mucho la atención de un sector actualmente. Entonces también pienso que es como gran investigación social, o sea, al final, como lo hemos estado haciendo constantemente en el programa, la moda es social, o sea, la moda todo el tiempo responde a una sociedad, es más bien el estudio de, ¿no? Pues tienes que estar al tanto de qué está pasando, qué le gusta a la gente para después convertirse en... Totalmente, exacto. Y ese es otro magnífico ejemplo, ¿no? Que es Lady Bird, que yo he escuchado también con mucha gente dice, ay, eso que,
no, pues está más difícil hacer otra cosa. Pues no, es el cuidado y el estudio. Y esperemos más bien en unos años haya otro programa de moda consciente que hablen de cine y puedan pues bueno, darnos como esta idea de decirnos si esto funcionó, como lo estamos platicando ahorita de Hitchcock, perdón, ¿no? Porque Hitchcock lo trabajó en su época y era el New Look, y a lo mejor en su época, o en ese momento, pues era pues, la chica X, ¿no? Bueno, no cambia nada, pero hoy que lo vemos, entendemos perfecto cómo era, o bueno, cuál es la personalidad que tenía esa chica solo por el outfit que está usando en ese momento. Entonces, híjole, es interesantísimo todo esto. Ojalá pues tuviéramos más tiempo para decodificar ¿no? el simbolismo en cantidad cada de películas. Exactamente. Pero bueno, pues más bien prometimos hacer un como análisis, bueno, y a juntar las películas, hacer como un top 10 de las mejores películas relacionadas con el cine. Y ¿qué creen? Ese resultado fue imposible. No les pudimos traer un top 10 de las mejores películas. Es gigantesco y es muy vasto. Entonces decidimos hacer muchos tops 5 chiquitos con diferentes rubros para poder pues platicar y recomendarles películas para que se acerquen y poderlas ver. Si ya las vieron, las puedan volver a ver desde otro enfoque. Porque al final, híjole, películas no relacionadas con la moda, bueno, dijimos que prácticamente todas, ¿no? Todas hoy por hoy tienen un cuidado de vestuario y un análisis en ello. Hay películas incluso que abordan mucho más el tema, ¿no? Que se meten al argumento, o sea, más bien que la moda entra como al argumento o al discurso de cada película y que todo el mundo las ubicamos, ¿no? No sé, como El Diablo Viste a la Moda, por ejemplo, que seguro viste. Todo el mundo. O Sex and the City, ¿no? Que Sex and the City, que es exactamente. De todo el popular, ¿no? O sea, al final creo que no nada más es a los que nos gusta la moda, sino que creo que todos de pronto como nos hemos sentido atraídos por ciertos iconos que se manejan. Exactamente, ¿no? Entonces, de esas películas, pues hay muchas, pero vamos a sacar un top. Pues sí, top 5, vamos a ir como por rubros de las películas que les queremos recomendar, que van para esta industria, ¿no? Bueno, y todas las que ya les hemos dicho ¿no? a lo largo del programa, pues seguro que si no las han visto, son películas muy, muy, muy interesantes, más allá pues sí, del tema principal nuestro, que es la moda. Son películas muy bien trabajadas, muy bien cuidadas, y bueno, pues de ahí es que nos atrevemos nosotros a hacer estas recomendaciones. Y top 5, tantos tops que les queremos platicar. Pero bueno, de entrada, bueno, y todas estas que les acabamos de decir, ¿no? El Diablo Viste a la Moda, Sex and the City, Zoolander, Lady Bird, exacto, esa película pues, tienen que verla. Si ya la vieron, vuélvanla a ver, ¿no? Para tener como cuidado. Pero bueno, dentro de estos pequeños rubros que pudimos hacer, hicimos, por ejemplo, un top 5 de películas biográficas que sí se sumergen literal en un personaje icónico del mundo y de la industria de la moda, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar más bien con la primera, que es Coco, la rebeldía de la leyenda de Chanel, que bueno, obviamente aquí retrata y se acerca mucho a lo que es la historia de Chanel, ¿no? Que pues al final yo creo que cualquier persona conoce la marca, ¿no? Tal vez no conoce como tal la raíz de quién es, de dónde salió y todo, pues vea la película para que pueda conocerla. y enfóquense justamente en los detalles, la época, la actitud inclusive que se refleja, ¿no? En Coco, porque Coco pues no era... Pues así como vemos una doña en México, pues Coco era también todo un personaje con una actitud, ¿no? Bien peculiar, muy, muy recomendable para el mundo de la moda, y también cómo se asemeja pues la parte de la época, ¿no? O sea, como que es biográfica, o sea, esta categoría son biográficas, pero observen eso. Y otra cosa también bien importante, en toda la historia del cine y la moda, pues analizar las siluetas y también la colorimetría. Casi siempre los directores cuidan mucho la colorimetría y se notan como cosas mucho más oscuras, mucho más pastelosas, etcétera. Observen eso, o sea, inclusive observenlo como con un modo de... Sí, pues mucho más análisis, ¿no? Exacto, sí, pues no, para entender la paleta de color con la que está trabajando el director, el fotógrafo, y de ahí pues se desglosa a todo mundo, ¿no? Vestuarista, maquillista, arte, iluminación, arte, exacto, todos los props.
Es increíble este mundo y maravilloso. Y bueno, esa película que les está diciendo Leslie es bien interesante, como lo dijo ella, es una de las que más se acerca. No se vayan con... Hay muchas películas de Coco Chanel, esta que les dice Leslie, que es Coco, la rebeldía a la leyenda Chanel. Es muy distinta, hay una más famosa que hace Audrey Tautou, que la Coco de Amélie, Coco antes de Chanel, exacto. Hay otra que justo se llama así, Coco, creo que se llama Coco Chanel. Pero bueno, la rebeldía a la leyenda de Chanel es la que mejor la retrata. Si quieren saber más, también hay un libro buenísimo que habla de los secretos de Chanel, que bueno, pues entra un tema más como de historia, cuestiones como con los nazis, Hitler y no sé qué. Pero bueno, vámonos a la otra película que les queremos recomendar. La otra película que les queremos recomendar es la de Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent esta película se estrena en el 2014 y cosa chistosa, en ese mismo año se estrena una segunda película del mismo diseñador, del mismo ícono de la moda, donde la otra película se llama Saint Laurent, nada más. O sea, una es Yves Saint Laurent, otra es Saint Laurent. Y así como de él, híjole, también hay muchísimas películas. Creo que pues sí, antepenúltima de ese es del 2010, que se llama La Mob Fu, que también es de la vida de Yves Saint Laurent. Sin embargo, bueno, volvemos al punto y la recomendación es la de Yves Saint Laurent, que está completa en iTunes. La renta ahorita está, creo que vale la pena hacerlo, bueno, no sé si ya estaba en promoción. Es una película muy interesante también para entender por qué ese personaje, ese ícono de la moda, se vuelve tan grande, ¿no? Cómo es que abre las puertas, cómo es que revoluciona el mundo de la moda, y hace que todo gire de una manera muy distinta, ¿no? Es un personaje que, si bien pues lo hemos como platicado y demás, hizo grandes aportaciones a esta industria, y bueno, pues vale la pena, se la van a pasar bien, está interesante. Su vida fue un drama completo, entonces la película se disfruta mucho. Y bueno, otra es la de A Man's Story, que es la historia de Givenchy. Y bueno, cuéntanos un poquito de esa película es interesante porque es a veces como entender lo que platicábamos, ¿no? El que está detrás de... Entonces es un chico de Nueva Guinea, creo, que es un modista, vive en Inglaterra, se naturaliza británico y trabaja para un montón de actores, trabaja para películas y pues cuenta un poquito, también tiene su parte dramática. Es más como documental, tiene su parte como dramática, no, porque al final, pues por ser de raza negra, el trabajo que le cuesta para abrirse campo, pero también es bien interesante. Hemos visto muchísimo de su trabajo. Yo no lo sabía, yo no lo podía creer hasta que vi la película y entendí qué tanto ha participado este personaje. Vale mucho la pena verla también, ¿no? Y como les dije, es otra recomendación. Y bueno, otra última recomendación es de nuestro que se llama Lagerfeld Confidential. Sí, y se estrenó, esta película se hizo para el Festival de Berlín. Siguen a Karl Lagerfeld durante un tiempo de cómo pues va creando los siguen más bien durante la creación de una colección completa. Vale muchísimo la pena. Sí, yo creo que si tienen la oportunidad de ver cualquiera de este tipo de películas, el ver detrás, de hecho también está la de Dior y yo, que es detrás de cómo se hace una colección de alta costura, que muchos, ¿qué es eso? Que en algún momento también podremos platicar de eso, pero vean también esa película porque es como el detrás de, Lagerfeld pues también, ¿no? Es parte esencial del mundo de la moda por todo lo que revoluciona la marca Chanel, independientemente en su marca, etcétera. Pues creo que vale mucho la pena, ¿no? Y pues también tenemos otras películas. Exacto, es que de esas biográficas hay miles, ¿no? Hay miles, pero véanlas. Creo que en Netflix pueden encontrar la de Iris, que vale mucho la pena. La de Manolo, se llama así, Manolo, el niño que diseñó zapatos para lagartijas, algo así es el título, que es la vida de Manolo Blahnik, ¿no? Jeremy Scott, que es el nuevo director de La Casa de Moschino, también está su documental, House of Seed, y cantidad, como dice Leslie, estas películas que son biográficas, que pues no tienen como grande... No es tan difícil encontrarlos, y más porque hablamos como de estos íconos en particular, ¿no?
Y bueno, pues otra categoría que tenemos son las de adaptación, que ya es cuando se empieza a ver, o sea, analizar una época en específico, pero también cierta colorimetría o paleta de color que se busca como el director transmitir. Y sí enfocado como en el análisis de la época, pero también ya como una línea como muy marcada en la moda, tanto de la época, pero también actual, bueno, de la que se está haciendo en ese momento la película, ¿no? Es un trabajo interesante. Es súper interesante porque, o sea, por ejemplo, la primera que tenemos es María Antonieta, del 2006, que, bueno, la directora fue Sofía Coppola, pero vemos cómo, o sea, pues quieren marcar, ¿no?, todo este estilo de vida, pero a mí lo que me llama la atención inclusive cómo en algún momento salen unos Converse, por ejemplo. Exacto, el mito de los Converse. Exactamente, ¿no? Entonces ese tipo de cosas retratan de todos modos algo que está sucediendo en la sociedad y pues por ende se retrata pues con el lenguaje no hablado, que es la moda, ¿no? Al final. Exacto, no, y bueno, lo acabas de decir, digo, si vieron la película, bueno, espero no cambiar como la idea, si no la han visto, no voy a hacer ningún spoiler, pero es bien interesante lo que estás diciendo y decíamos la vez pasada, ¿no? Adaptar esos colores para quien vio esa película, en su momento, pues era una adaptación hecha pues muy bien, ¿no? Estaba increíble porque sí revisó y cómo era la época, y no es cierto, más bien era un reflejo de la época de los 2000, con estos colores como pastelosos, como de helado, ¿no? Que estaban como muy de moda, también, o sea, en esta, pues sí, en el tiempo en el que sale esta película, y cómo se mezcla es súper interesante, ¿no? Lo mismo Amadeus, no sé si hayan visto esta película de Amadeus, que evidentemente, bueno, habla de la vida de Mozart, pero vale mucho la pena porque es una película de época, evidentemente retrata la época de pues cuando Mozart vivió, un periodo de hecho de la vida de Mozart nada más, cuando es como adolescente, y vale muchísimo la pena ver esta película. Y lo interesante de esta película es cómo se reflejan dos épocas dentro de la misma película. ¿Por qué? Porque la película es de los años 80, pero retrata la época de cuando, ¿no?, Mozart vive y hace como estos recitales en Versailles y en otros palacios, está creciendo, digamos, como a la fama. Entonces es bien interesante cómo se mezcla esto, ¿no? Vemos como estos se me fue el nombre, como estos ensambles largos, pero no los vemos con unas sombreras gigantes, ¿no? Unas solapas gigantes. Entonces se mezcla muy, muy, muy chistoso, muy interesante, ¿no? Analizar el vestuario en esta película, ¿no? Porque vemos dos épocas y bueno, los 80s están por todos lados, ¿no? Exacto. Otra es, bueno, Cleopatra, que es al final un clásico y que precisamente, o sea, si ustedes se dan cuenta, tiene que ver también mucho como estos íconos que tenemos, ¿no? O sea, estos íconos de moda que representan a este personaje en turno. Y entonces les digo, o sea, te envuelve todo, o sea, la actitud, el personaje, el vestuario, y bueno, aquí pues retrata, ¿no?, a Cleopatra, pues también que se necesita como esta imagen poderosa de una mujer. Exacto, y es bien interesante también porque es como todavía es este juego de liberación, ¿no?, femenina, como Cleopatra también, ¿no?, tiene una fuerza en la pantalla muy, muy interesante. Pero bueno, y otra adaptación que bueno, no cambia mucho de la época de cuando se inspira a cuando se realiza, que es una película que ya habíamos platicado, que ya también les habíamos recomendado, sobre todo por la temática, bueno, más bien la tendencia en la que se inspiró ahora la exposición del Met Gala. Bueno, más bien la exposición del Met, y con la misma temática que se hizo la fiesta del Met Gala, que es esta tendencia que se llama camp. Es una película que se llama Party Monster, donde sale Macaulay Culkin y no recuerdo el otro actor, pero bueno, es muy interesante analizar cómo es el manejo de la ropa, o sea, toda la fuerza que tiene, porque además pues está basada realmente en los hechos, cómo acontecieron, e incluso la ropa está prácticamente vuelta a hacer para Macaulay Culkin de cómo se hacía en estas fiestas y demás. No quiero platicar más porque siento que spoilereo si hablo un poquito, pero es una excelente película, por favor no la dejen de ver, y sobre todo esta parte del tema del vestuario,
Pero bueno, y siguiendo con esto, hay películas también que no necesariamente, bueno, hablan como de un diseño en particular. Pero, sin embargo, la moda sí es el argumento principal, o sea, sí es parte del discurso de la película. Y son películas que, como lo dijimos anteriormente, algunas de las que platicamos de estas comerciales, pues entrarían como en este rubro. Una de ellas, a lo mejor, por ejemplo, podría ser El Diablo Viste a la Moda, porque, pues bueno, habla de moda sin necesidad de hablar ni de, incluso la revista es inventada, la revista no existe, Miranda Presley tampoco existe, pero bueno, pues son, o sea, la moda como tal es como un argumento. Entonces, bueno, pues sí les queríamos platicar. Por ejemplo, también otra que, pues seguramente, y si no la han visto, creo que también está en Netflix, es Clueless, que ahí retrata, por ejemplo, mucho la moda de los 90s, es un ícono, o sea, todo el vestuario, obviamente es pues una historia como muy de adolescentes, pero es una película que realmente marca mucho como este estilo que se adaptó ya como a nivel popular del grunge, ¿no? La evolución del grunge por todos estos cuadros y eso, y bueno, ya después lo vemos reflejado mucho en esta película, que igual es un clásico, ¿no? En la moda. Y sí, también de esta película salió esta tendencia o se replicaron también muchos estilos. Inclusive en esa película hay como varios personajes y pues las adolescentes se identificaban, ¿no? Con cada personaje y pues se replicaba el estilo. Sí, no, pero yo veo a mi hermana con esta película. Estaba muy linda. Sí, bueno, era, ¿no?, de nuestra infancia. Pero vaya, es bien interesante también de eso, ¿no? Y bueno, a otra película a más modo documental es Mademoiselle C. Mademoiselle C es una película muy similar, de hecho, a The September Issue. No sé si han visto, esta película también está en Netflix. The September Issue, digo, no está en este top no de recomendación, porque bueno, pues es más fácil que ustedes, pienso, ¿no?, que tengamos como acceso a ella. September Issue es como siguiendo a Anne Wintour y más bien a la revista Vogue en la edición de septiembre precisamente, y por todos los procesos que pasa, ¿no?, y cómo es el armado de esto. Pero bueno, Mademoiselle C es una película también bien interesante porque retrata a un personaje muy similar a Anne Wintour. De hecho es la homóloga de Anne Wintour, pero en Francia. Y ella trabaja por muchísimo tiempo en esta revista de Vogue France, como editora en jefe, y después se sale de la revista para hacer su propia revista que se llama CR Fashion Book. Y entonces, vaya, la película es como este seguimiento a este personaje que, si bien sabemos que Anne Wintour es una de las personas que mueve los hilos de la moda, bueno, pues Mademoiselle C, esta editora de Vogue France, pues movía los hilos en su momento también. Entonces vale muchísimo la pena pues conocer a este personaje. Exacto. Y bueno, pues ya estamos por concluir. Pues nada más para que ustedes se lleven inclusive estos vestuarios que más nos llaman la atención. Pues hay detrás de, por ejemplo, El Quinto Elemento, pues Jean-Paul Gaultier fue el diseñador de vestuario de esta película. Existen, bueno, un sin límite de películas que podríamos aquí enlistar. Después, si alguien quiere, pues les pasamos todas las categorías para que, bueno, puedan irla viendo poco a poco y tanto que quieran saber de moda, pero también que puedan analizar un vestuario. Inclusive hoy podría ser como una tarea de, pues voy a ver una película. Sí. Inclusive hasta esta que fue como de los superhéroes, super boom, pues también seguramente tiene como mucho material hablando del vestuario, aunque no necesariamente es moda, pero después vemos toda esta parte del lenguaje no hablado a través del vestuario, ¿no? Entonces, bueno, pues exacto, les decimos, pues es muy, muy abundante esto. Pero bueno, no lo vamos a dejar aquí porque además hay un punto y un tema que ni siquiera lo pudimos ya abordar, el tiempo ya nos ganó a Solways, pero que es dentro de este séptimo arte que es el cine. Ahí se desglosa algo como muy interesante, una nueva corriente que está tomando una fuerza brutal, que son los fashion films. Esta nueva corriente de cortometrajes a modo de comerciales están creando una fuerza y
está habiendo muchísima producción alrededor de ello. Es formidable lo que se está haciendo y vamos a tener un programa dedicado a ello. No por esto, bueno, pues se queda desierto en este programa. Yo les quiero recomendar una película que se llama El Demonio Neón. Por favor, véanlo, porque lo vamos a... O sea, bueno, esa película es un fashion film de 2 horas. Sí es un largometraje, no es un fashion film, pero desde la perspectiva de un servidor yo les puedo decir que es el fashion film hecho largometraje. No tiene desperdicio en ninguna esquina, en ningún segundo, desde mi punto de vista. Y por último, la última recomendación, que si quieren saber más de moda, sobre todo más de moda en este país que de repente se desconoce tanto, Mextilo. Exacto. Sí, vean ese documental de Mextilo, que es la historia de la moda en México. Súper recomendable, está increíble la forma en la que se aborda temas que pueden ser como históricos, complicados. Se aborda de una forma muy digerible para todos, no para los que nada más están en el mundo de la moda, para todos, porque para que podamos hacer como esta conciencia de que sí existe un diseño mexicano, pero diseñadores hay que empezar también como a trabajar para que sí haya realmente un diseñador mexicano, y los que no son diseñadores empezar a consumir local. Y bueno, creo que este documental está bastante, pues nos ayuda a entender como un poquito cómo está México y su historia también. Exacto, es un documental de verdad que no tiene desperdicio alguno, está elaborado perfectamente, y más que la elaboración, más que la amenización, era la información que tiene, el trabajo que hizo Gustavo Prado y todo el equipo de Mextilo para recabar esta historia de la moda mexicana, que creo, no lo sé, nadie lo había hecho. Es formidable. Entonces, bueno, si quieren, ya les dimos muchas recomendaciones, pero la que de verdad no se pueden perder, bueno, es Mextilo. Si tienen tiempo, El Demonio Neón. Como les dijimos, pues bueno, todas las anteriores eran recomendaciones personales. Pero bueno, pues sí, les mandamos, bueno, un saludo a todos los que nos están viendo. Igual, pues varios nos están mandando saludos, también los que están viendo el programa, pues muchos saludos. Los que lo van a ver después, pues también muchos saludos. Igual mandan sus recomendaciones si tienen alguna otra recomendación o algún tema que les gustaría que abordáramos, pues también con muchísimo gusto. Pues saludos a todos los que nos están viendo. Exacto, bueno, yo ya no nos dio tiempo ni de leer mensajes, pero muchas gracias a quien nos está viendo, besos y abrazos, de verdad, y como siempre les hemos dicho, bueno, pues este es su programa, Prisma Textil, y la idea de crear moda consciente, pues es por ustedes, con ustedes y para ustedes. Entonces, bueno, estaremos muy pendientes de sus recomendaciones, como siempre, para seguir leyendo sus comentarios. Si no, en el programa, les aseguro que terminando el programa siempre nos ponemos al corriente, atendemos recomendaciones, de hecho de ahí sale este programa. Y bueno, pues un gusto. Por favor, no olviden tampoco sus manitas arriba en nuestras redes. Estamos hablando de Facebook, YouTube, Instagram. Y bueno, pues esto fue Moda Consciente, que diga Prisma Textil, Moda Consciente en Somos Live. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Que tengan bonito fin.